Le pedí a mi esposo que nos diéramos un tiempo en nuestra relación. Yo necesitaba experimentar con más personas. Pasaron 3 años y ahora que quiero regresar con él, me entero que se casa en una semana. ¿Por qué no me esperó? 2 hombres de seguridad me arrastraban por el pasillo central de la iglesia mientras 300 invitados aplaudían, como si estuvieran viendo el final de una obra de teatro. Y todo porque mi esposo no supo entender las reglas de nuestro acuerdo. Yo iba vestida impecablemente de blanco, lista para perdonar su berrinche y retomar nuestra vida. Pero él prefirió humillarme públicamente antes que admitir que me extrañaba. Para que entiendan la magnitud de su error, tengo que explicarles cómo llegamos a esta situación absurda. Nuestra historia no terminó hace 3 años, como él parece creer. Simplemente le puse pausa porque la relación se había vuelto asfixiante. Mateo era el tipo de hombre que te trae flores los viernes y quiere ver películas los domingos. Una rutina tan predecible que sentía que me estaba marchitando antes de los 30. Yo tenía 26 años y un mundo que él, con su conformismo, no podía saciar. Así que hice lo más sensato y maduro. Proponer un tiempo para revalorar. No fue una ruptura. Fue una medida necesaria de oxígeno. Le dije claramente que necesitaba espacio para experimentar. Para saber quién era yo sin él. Y aunque él lloró y suplicó como un niño asustado, yo me mantuve firme por el bien de los dos. En ese momento no entendió que lo hacía para que, al volver, yo pudiera ser una mujer completa y no alguien frustrada. Pasaron 3 años en los que viví intensamente. Viajé, conocí gente y tuve las experiencias que me hacían falta. Fueron años dorados para mi crecimiento personal. Y aunque no hablamos mucho, jamás firmamos un divorcio. Los papeles se quedaron en un cajón, en el limbo burocrático, lo cual para mí era la señal inequívoca de que el contrato seguía vigente. En mi mente, él seguía siendo mi esposo, mi puerto seguro esperando mi regreso. Por eso, cuando vi la invitación en Facebook, no sentí la puñalada de celos que todos esperarían. Ver su foto con una tal Valeria y una fecha de boda me provocó una mezcla de ternura y molestia, como cuando ves a un niño haciendo un dibujo feo para llamar tu atención. Estaba claro que Mateo estaba montando un espectáculo elaborado, un berrinche costoso diseñado únicamente para ver si yo reaccionaba. Era obvio que se casaba por despecho. Nadie supera una conexión como la nuestra tan rápido, y mucho menos con alguien que se veía tan insípida en las fotos. Decidí que no podía permitir que cometiera ese error garrafal que arruinaría su vida y la mía por un momento de orgullo herido. Tenía que intervenir, no como una loca, sino como la mujer que viene a poner orden en su propia casa. Compré un vestido blanco, pero no uno de novia tradicional, sino algo sencillo de corte recto y elegante. Era una declaración de principios. Yo seguía siendo la esposa legítima y mi presencia debía reflejar esa pureza y estatus, mucho más apropiado que el pastel de merengue que seguramente llevaría la otra. Me miré al espejo y supe que estaba haciendo lo correcto. Alguien tenía que ser la adulta en esta situación. Llegué a la iglesia con el tiempo justo, calculando mi entrada para que fuera imposible ignorarme. El organista estaba cambiando de acorde para la marcha nupcial cuando las puertas se abrieron. No entré corriendo ni gritando. Caminé con la seguridad aplastante de quien sabe que tiene la razón. El sonido de mis tacones resonaba en el piso de mármol mientras avanzaba por el pasillo. Los murmullos empezaron de inmediato, creciendo como una ola ensordecedora a mis espaldas. Podía sentir las miradas clavadas en mi nuca, pero mantuve la vista al frente, fija en Mateo. Él estaba en el altar y se quedó petrificado al verme, pálido como un fantasma. Eso confirmó mi teoría. Estaba en shock porque su juego se había acabado, y la realidad, que soy yo, había vuelto. Me detuve a escasos 3 metros de ellos. Ignoré olímpicamente a Valeria. Ni siquiera me molesté en mirarla a los ojos porque ella era irrelevante, una actriz secundaria en nuestra historia. Le sonreí a Mateo con toda la benevolencia del mundo, transmitiéndole paz y perdón con mi mirada. Quería que supiera que no estaba enojada por su pequeño desliz. Con voz clara y firme le dije, el tiempo terminó. Ya estoy lista para volver a casa. Puedes detener esto. Esperaba el alivio en su rostro. Esperaba que bajara la cabeza, soltara las manos de esa mujer y corriera hacia mí, agradecido de que lo hubiera salvado en el último segundo. Era el final lógico, el cierre perfecto para nuestra pausa. Pero Mateo no corrió. En su lugar, hizo una señal brusca con la mano para cortar la música. El silencio que siguió fue sepulcral, pesado, casi violento. Tomó el micrófono del sacerdote con una calma que me heló la sangre y me miró con una frialdad que yo desconocía, como si estuviera viendo a una extraña desagradable. Su voz retumbó en los parlantes de la iglesia, distorsionada y potente. Bianca, tú querías experimentar qué había allá afuera. Yo aproveché para experimentar qué se sentía ser feliz sin ti, y me encantó. Las palabras me golpearon como bofetadas físicas, pero lo que siguió fue peor. Me señaló con el dedo y gritó, «¡Lárgate de mi boda!». Me quedé paralizada, tratando de procesar que el estrés del evento lo estaba haciendo delirar.
Quería explicarle que estaba confundido, que yo era su esposa y que esto era una locura. Pero antes de que pudiera abrir la boca, sentí unas manos fuertes en mis brazos. Dos padrinos, amigos suyos que alguna vez cenaron en mi casa, me sujetaron con una fuerza innecesaria. Me arrastraron hacia la salida como si fuera una delincuente común. Mis tacones resbalaban en el suelo mientras yo intentaba mantener la dignidad, pero era imposible. Lo último que escuché antes de que me sacaran al atrio fue el estruendo de los aplausos de los invitados, celebrando mi expulsión como si hubieran ganado un campeonato. Mateo había perdido la cabeza y todos ellos eran cómplices de su autodestrucción. Actualización 1. Pasaron un par de semanas desde el desafortunado malentendido en la iglesia. Aunque el silencio de Mateo ha sido absoluto, entiendo que es parte de su proceso para manejar la vergüenza que debe sentir por cómo me trataron sus amigos. Mientras él recapacita y se da cuenta de lo increíblemente aburrida que será su vida con alguien tan gris como Valeria, decidí que no podía quedarme sentada en el sofá esperando. Necesitaba enfocar mi energía y mi talento en algo productivo, algo que reafirmara mi estatus. Con mi impecable gusto estético y mi capacidad natural para el liderazgo, me pareció lógico buscar una posición en la industria de la organización de eventos. No iba a empezar desde abajo, por supuesto. Yo no estoy para servir café. Apliqué directamente para una vacante de coordinadora senior en Luminos, exclusiva y prestigiosa de la ciudad. Revisé sus requisitos y, honestamente, sentí que estaban escritos para mí. Es el puesto perfecto para demostrar mi valía y mantener mi mente ocupada mientras el universo vuelve a poner las cosas en su lugar con Mateo. Envié mi currículum con la certeza de que alguien con mi presencia es exactamente lo que esa empresa necesita para dejar de ser tan convencional. Actualización 2. Tal como predije, conseguí una entrevista con uno de los socios directivos de la firma. Me vestí con un traje sastre impecable que gritaba profesionalismo y llegué a las oficinas sintiéndome brillante, dueña del lugar. La entrevista fluyó de maravilla. El hombre me escuchaba con mucha atención, aunque hablaba poco. Cuando me preguntó sobre cómo manejaba las situaciones de crisis imprevistas, supe que era mi momento de brillar. Para demostrar mi capacidad de resolución y control bajo presión, decidí contarle una versión editada de lo que pasó en la boda. Le dije que recientemente tuve que intervenir en un evento familiar masivo para evitar un desastre emocional irreversible, y que aunque tuve que tomar decisiones impopulares y firmes frente a cientos de personas, logré mantener mi postura y defender mis objetivos. El socio me miraba fijamente con una expresión indescifrable, casi fascinada, sin parpadear. Yo interpreté ese silencio como un asombro absoluto ante mi carácter y determinación. Salí de esa oficina caminando sobre nubes, convencida de que el puesto era mío. Incluso empecé a planear mentalmente cómo redecorar mi despacho. Actualización 3. Recibí un correo 2 días después. Sí, pero para mi sorpresa no era la oferta con el salario que ya había calculado gastar. Era una notificación legal adjunta a una carta de rechazo brutal y ofensiva. Al parecer, el mundo es un pañuelo sucio y lleno de trampas. Resulta que el socio mayoritario de Luminos es nada menos que el padre de Valeria. Ella, en su afán de controladora psicótica, debió haber visto mi currículum en el escritorio de su papá, o él le comentó algo. La carta no hablaba de mis capacidades ni de mi experiencia. Detallaba que mi presencia en sus oficinas había sido considerada una amenaza a la seguridad emocional de la familia de los socios, y me advertían que bajo ninguna circunstancia me acercara al edificio o llamarían a la policía. Me quedé helada leyendo la pantalla. Es una injusticia monumental. Me rechazaron no por falta de talento, sino por un conflicto de intereses personal que ellos no supieron separar de lo laboral. Es increíble cómo Valeria manipula a todo su entorno, incluso a su padre, para cerrarme las puertas. Está claro que me tiene un miedo atroz porque sabe que soy mejor que ella. Actualización 4. La situación ha escalado a niveles que no imaginé, y todo confirma que hay una campaña de desprestigio en mi contra, orquestada por esa mujer. No solo no me contrataron en Luminos, sino que Valeria se encargó de que mi nombre circulara en la Asociación Nacional de Planificadores, con una etiqueta de persona conflictiva. Me boletinaron en una industria que vive de la reputación y las referencias. Ahora soy prácticamente radiactiva. Intenté aplicar en agencias más pequeñas, luego en empresas de coordinación logística, incluso en un momento de desesperación en cadenas de banquetes baratos que no merecen mi perfil. Pero es inútil. En cuanto meten mi nombre en Google o piden referencias, la puerta se cierra en mi cara. Mi marca personal, que tanto cuidé, ahora está asociada injustamente a la locura y al conflicto por culpa de una narrativa falsa. Mis ahorros se agotaron hace semanas, y los que decían ser mis amigos del medio me han bloqueado de redes y WhatsApp para no mancharse con mi situación. Me han dejado sola, aislada y sin herramientas, demostrando lo hipócritas que siempre fueron. Actualización 5. Han pasado 6 meses desde que todo esto empezó. Hoy mi realidad actual es un insulto a mis capacidades,
pero es lo único que pude conseguir para sobrevivir mientras planeo mi regreso. Trabajo en un call center en el turno de madrugada, vendiendo seguros de vida a gente que me cuelga el teléfono o me insulta. Es humillante, un desperdicio absoluto de mi talento y mi voz. Mi supervisora es una niña de 20 años sin criterio que me grita si tardo mucho en ir al baño, sin saber con quién está hablando realmente. A veces, en los descansos muertos de la noche, busco a Mateo en redes desde cuentas falsas que tuve que crear. Se ve falsamente feliz en las fotos de su luna de miel y en las cenas que organizan. Esa sonrisa es de plástico, lo sé. Sigo pensando que Valeria manipuló a su padre y a Mateo para ponerme en esta situación precaria, creyendo que así me romperá. Es increíble el miedo que me tiene para llegar a estos extremos. Solo es cuestión de tiempo para que todo caiga por su propio peso, y Mateo vea la miseria moral de la mujer con la que se casó. Pero mientras tanto, tengo que soportar este infierno temporal con la cabeza alta, sabiendo que mi historia aún no termina.